Pues nada, vamos a dar paso ya a la tercera y última ponencia de la tarde, que va a correr a cargo de Víctor Javier Navarro Íñiguez. Víctor, ¿andas por ahí? Aquí estoy, en cuerpo Hola, Víctor. Manifiéstate. Muy bien, buenas tardes, Víctor. Víctor es policía local de Cartagena, es criminólogo y es profesor tutor del Centro Asociado de la UNED de Cartagena. Ha colaborado en el libro Delitos de Feminicidio, publicado por la editorial Ibáñez en Colombia. Esta tarde nos va a impartir una conferencia desde un punto de vista, para mi gusto, también muy interesante, que es feminicidio y medios de comunicación. Nada más y nada menos, los medios de comunicación a escena. Con lo cual creo que ponemos un broche interesantísimo a la línea que llevamos. Bueno, nada, Víctor, no te robo más tiempo, te paso la palabra y te escuchamos cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, gracias al Centro Asociado de la UNED por llevar a cabo esta iniciativa formativa que, bueno, en un día tan importante que se rememora o se conmemora pues ese maltrato hacia la mujer, donde pues lo que hay que hacer es eliminarlo dentro de nuestra sociedad. Y bueno, pues voy a hacer la exposición con una presentación. Me van a permitir pues ponerla. A ver, un segundo. Vale. Perfecto. Bueno, como bien comentaba doña Cristina Roda, pues voy a hablar del feminicidio y los medios de comunicación. En este tercer seminario de reflexiones sobre la violencia de género, aprovechar también pues para dar la enhorabuena pues a los ponentes que han hablado anterior mía, sobre todo pues, bueno, pues han sabido plasmar dentro de sus conocimientos, dentro de su formación y dentro de este Día Internacional pues esta lacra que pues tenemos dentro de nuestra sociedad y que al final hay que eliminar. Yo lanzo una pregunta y podéis aprovechar pues todos los que nos siguen hoy en el foro. Si pregunto desde cuándo desde cuándo existe la violencia de género en España, por ejemplo, pues lanzo esa pregunta: ¿desde cuándo existe la violencia de género? Ahora iré mirando las preguntas, pero bueno, pero al final la violencia de género como tal existe desde el año 2003. Muchos se echarán a lo mejor las manos a la cabeza y dirán que la violencia de género, la violencia machista, pues existe mucho más allá en el tiempo, pero nosotros pues al final los especialistas en algún tipo de materia, algún tipo de conocimiento, los profesionales, debemos de trabajar con cifras. Y esas cifras de violencia de género en España pues vienen sobre todo desde el año 2003. Afortunadamente, en el año 2004 fue cuando se aprobó la ley orgánica, la 1/2004, del 28 de diciembre, y todo el Parlamento español, pues por unanimidad, pues enfocó este concepto de ley distinta y también acorde al resto de países europeos, pues el diferenciar ese concepto de violencia de género que no estaba plasmado dentro de la sociedad, que al final pues todavía sigue siendo tabú en algunas ocasiones el denunciar unos hechos por violencia de género. Y bueno, pues es lo que hay que eliminar. Hay que eliminar ese miedo sobre todo de víctimas secundarias, ese miedo que genera muchas veces en las víctimas y también, pues desafortunadamente, pues las víctimas mortales que dejan también familia. Y al final, pues fuera del aspecto político, fuera del aspecto pues procedimental y fuera del aspecto pues propagandístico, al final la violencia de género, gracias a esta ley, gracias a los mecanismos, bien desde el punto de vista judicial, bien desde el punto de vista pues policial, social, servicios sociales, pues ha convertido pues desde un modo garantista
ese reflejo de protección hacia la mujer en una sociedad donde pues esa superioridad del hombre hacia la mujer pues se veía marcada sobre todo en algún tipo de acciones. Al final, como digo, pues pasamos de una nada de protección hacia la mujer víctima de malos tratos, nada de potenciación de la noticia, porque todavía sería, y a día de hoy todavía sigue siendo ese rechazo desde el punto de vista comunicativo y el miedo a poder pues transmitir en los medios de comunicación pues una noticia de violencia de género, pero cada vez más, por suerte, pues los distintos canales de información, ahora lo trabajaré en la presentación, pues se hacen eco y al final hablar de violencia de género es prevenir. Que los medios de comunicación, tanto escritos, televisión, radio, hablen de cifras, hablen de violencia de género, es prevenir. Ahora preguntaré, bueno, dirán, bueno, ¿y qué es el feminicidio? Yo sé lo que es la violencia de género. Al final, el feminicidio es un concepto que va más allá de la violencia de género, que, pues bueno, pues en Latinoamérica está mucho más extendido, sobre todo en países como Colombia, como bien ha comentado pues Cristina, pues he participado en un libro en la Universidad de Bogotá, sobre todo pues, desde el punto de vista del feminicidio, y el feminicidio, como digo, da ese paso dentro desde el punto de vista social hacia pues un modelo de protección mucho más a la mujer, y no la mujer por ser una persona inferior, sino porque sus características físicas, su exposición en determinadas situaciones, pues la pueden hacer mucho más vulnerable para personas, para depredadores y para pues, los casos que podemos escuchar en nuestra vida diaria en los medios de comunicación relacionados pues, con mujeres que no tenían ningún caso que ver con el tema de la violencia de género, pero sí que pues, han sido víctimas de, como digo, pues desde el punto de vista de agresiones sexuales, de homicidios y que pues protegen mucho más a la mujer. Entonces, ¿qué es el feminicidio? El feminicidio al final es un asesinato, es un delito cometido a las mujeres siempre por el hecho de ser mujer. Es difícil todavía aplicarlo en una sociedad actual, pues en España, sobre todo porque al final es reciente la aprobación del concepto de violencia de género. De hecho, el Código Penal pues, se modificó y se adaptó como digo, a la Ley Orgánica 1/2004 y modificó artículos como pues, el artículo 148.4, que hace referencia pues, a las lesiones que se causan del hombre hacia la mujer siempre que haya sido esposa o pareja o haya tenido algún tipo de relación, o también pues las lesiones menos graves en el caso del artículo 153 que hace referencia pues todo tipo de lesiones incluso sin que haya pues lesiones graves, simplemente con una lesión leve. Hay que proteger a la mujer frente a este tipo de barbaries y como digo pues la protección va mucho más allá del concepto, como digo, desde el punto de vista jurídico. Ya tenemos esa protección jurídica que viene dentro de los principios rectores en la Ley Orgánica 1/2004 y pues uno de esos principios rectores es trabajar dentro del punto de vista jurídico, trabajar desde el punto de vista de la prevención a través de todos los organismos, formalizar una especialización de los cuerpos, como digo, pues judiciales, policiales, sociales, y que haya mucho más allá, un conocimiento mucho más allá del concepto de violencia de género. La violencia de género no solo se debe de quedar, como digo, desde el punto de vista de una agresión física, desde el punto de vista físico. Todos sabemos y al final pues el tema de la violencia de género se abarca otro tipo de violencias desde el punto de vista económico, desde el punto de vista psicológico y al final pues las grandes víctimas olvidadas son aquellas mujeres que, pues, de alguna manera sufren ese maltrato psicológico que no se puede ver, que es difícil observar y que es difícil darle esa difusión y, como digo, los medios de comunicación deben de trabajar y también, pues, en todos los aspectos de la vida cotidiana. Al final estamos en un mundo globalizado, estamos en un mundo en donde tenemos muchos canales de información.
no solo los tradicionales, desde el punto de vista, como digo, prensa, radio, televisión, sino que también las redes sociales han abierto una forma de poder expresarse y de poder dar voz a aquellas personas que de alguna manera pues no pueden pues llegar a estos medios de información o de comunicación. Sí que es cierto que al final pues no deben de ser una ventana banal el que las redes sociales, las social networks, pues creen un concepto de información pues veraz, pero sí que es cierto que al final pues va a provocar o va a proporcionar de alguna manera pues un nuevo concepto de información adaptado a las nuevas tecnologías. Hubo antes lo que es el concepto de violencia de género, el concepto de violencia hacia la mujer, el concepto de la mujer dio un paso importante a partir del año 1995. El año 1995 fue la Convención Internacional en Pekín, en China, y bueno, pues a través de 13 esferas totalmente diferenciadas abordaban el problema o el papel de la mujer en la sociedad. Voy a destacar algunos, pero sobre todo pues el tema de la niña y la mujer, como el avance, cómo hay que proteger a las mujeres desde su infancia, también el tema de la violencia de género, que es lo que hemos abordado o un poco trabajado en esta presentación, y también pues otros aspectos como desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista pues en puestos de importancia, como de la mujer dentro del punto de vista de las teorías de gestión, de jefatura, y pues uno de los puntos en los que también he trabajado es el papel de la mujer en los medios de comunicación. El papel de la mujer en los medios de comunicación está muy presente y pues en ocasiones nos echamos la culpa desde el punto de vista general a la forma de informar, a la manera de informar y de dar comunicación en algunas situaciones sobre la situación de la mujer dentro de la sociedad. Yo voy a poner un claro ejemplo. Al final, la prevención en los medios de comunicación, como digo, debe de pasar por todos los aspectos, bien revistas, radio, televisión, teléfono, internet, pongo el patch, ¿vale? Como una forma de a ver, ¿se ve bien? Sí. Una forma de no dejarnos, no dejar atrás ese modelo pues tradicional, como puede ser el teléfono fijo, pero también la prensa escrita. Pero al final vivimos una sociedad muy marcada, ¿vale? Vivimos una sociedad demasiado tradicional con algunos conceptos. Pues, bueno, pues quería llegar al punto de esta diapositiva, en donde vivimos en una sociedad muy marcada. En algunos aspectos que desde nacimiento ya diferenciamos al hombre y la mujer. Seguramente el color azul lo identificaremos al hombre por el simplemente hecho de ser niño, y el color rosa lo identificaremos a la mujer simplemente por el hecho de ser niña. Es algo muy marcado en la sociedad y lo veremos como algo muy tradicional. De hecho, pues a día de hoy es algo pues marcado en los juguetes, en la ropa, en los vestidos, en los carricoches, algo muy marcado, y lo vemos algo muy normal. Pero ¿qué nos hace diferenciar al hombre y la mujer desde el nacimiento? ¿Por qué un niño no puede llevar el color rosa? ¿Por qué una niña no puede llevar el color azul? Cuando simplemente como ejemplo, a principios del siglo pasado, los colores eran totalmente distintos. El color azul era para la niña y el color rosa, perdón, era para el niño. Algo que pues nos han ido cambiando a lo largo del tiempo, nos han ido cambiando la forma de percibir y de diferenciar desde bien pequeños al niño y la niña, y eso desde a edades tempranas pues nos crea este concepto de sociedad, que sí que vamos a una sociedad igualitaria, sí que vamos a una sociedad donde los derechos, evidentemente, el hombre frente a la mujer son iguales, pero algo tan insignificante
que diferencia al hombre y la mujer. Y como digo, os voy a señalar, yo voy a dar un aporte que, al fin, lo que he dicho anteriormente, al principio del siglo pasado, el color de la niña era el azul y el color del niño era el rosa. Pero comercialmente lo han cambiado. El color de la niña era el azul simplemente porque era el color de la Virgen y significaba pues esa pureza, esa forma de identificar a la niña. Y el color rosa era el color de los niños, estoy hablando de a principios del siglo pasado, porque era lo más parecido al color de la sangre, un color rojo, color vivo. Y de H por B, pues allá por los años 50, allá por los años 60, cambiaron todos los colores. Y de hecho, no me sirve de nada si no avanzamos en conceptos tan básicos como es diferenciar a edades tempranas al niño, la niña, el hombre, la mujer, cuando queremos perseguir una sociedad totalmente igualitaria. Lo quiero trabajar sobre todo, pues, también desde el punto de vista de los juguetes. Por suerte, cada vez más ese concepto de diferenciación entre el hombre y la mujer va cambiando, hay menos rechazo, pero sigue habiendo ese concepto y sigue habiendo, sobre todo desde el punto de vista en algunos productos. De hecho, socialmente podemos identificar como el impuesto rosa, y os invito a que pues vayáis a un centro comercial, vayáis a un supermercado y veáis que productos de similares posiciones o similares situaciones, como pueda ser un desodorante o como pueda ser una cuchilla de afeitar, simplemente esa diferenciación, y es el mismo producto, va a haber una diferenciación entre el hombre y la mujer, e incluso va a ser incluso más caro simplemente porque tenga el color rosa y esté identificado para la mujer. ¿Qué nos empuja a eso? ¿Qué nos lleva esta sociedad a ver como algo normal la diferenciación de colores? ¿Qué nos empuja a que desde bien pequeños, pues en este caso estoy hablando también de los juguetes, haya que comprar, pues, por ejemplo, una moto, una bicicleta de color rosa para una niña y de color azul con unos determinados personajes para el niño? Al final es consumismo. Y estamos viviendo una sociedad de consumismo donde no se trabaja, no me vale que haya una igualdad de juguetes o de sexos o de comportamiento, cuando ya desde edades tempranas, si lo vemos como algo muy, 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 muy normal, es que lo vemos como algo tan normal que al final ya desde bien pequeños existe esa diferenciación. Cuando ya he comentado anteriormente, pues los colores están cambiados desde el siglo pasado. Al final debemos de trabajar en muchos aspectos. El feminicidio, como he dicho anteriormente, no se debe de abordar desde una perspectiva pues aleatoria. Simplemente pues hay que saber identificar cuándo se podría introducir el feminicidio aquí en España, porque estamos hablando de violencia de género, que está claramente diferenciada, y lo he comentado anteriormente, incluso en los artículos del Código Penal, pero el concepto de feminicidio es mucho más amplio. Y al final se debe de abordar en varios aspectos, sobre todo a edades tempranas y a edades pues, donde el niño todavía es pues, inocente, todavía mantiene esa inocencia, y que no existe esa diferencia entre como digo, pues a la hora educativa y a la hora de generar esa separación, como he comentado anteriormente, y me atrevo pues, a trabajar desde varios aspectos, como autores como Farrington, que diferenciaba pues, la madurez del niño y esa inclinación a determinadas conductas a través pues, de varios factores presentes en nuestra sociedad. Al final, desde el punto de vista familiar, es vital. La familia es pues, el elemento básico de educación de una persona, y pasa sobre todo por generar esos cimientos de igualdad, por esos cimientos de respeto, por eso respeto hacia la mujer y hacia el hombre, porque no me vale que haya pues un feminismo muy pues destacado, y donde pues en una familia la mujer, estoy hablando de familias tradicionales,
Ya no me meto desde el punto de vista, pues, otro tipo de familias que se puedan dar, monoparentales o desde el punto de vista homosexual, sino desde el punto de vista de una familia tradicional donde está el hombre y la mujer, donde puede existir esa separación, como digo, pues, de roles. A edades tempranas, el feminicidio o, como digo, esa separación de roles pueden estar divididas, pero sí debe de estar ese respeto hacia las normas, ¿vale? Ese respeto, tanto el papá como la mamá debe transmitir a sus hijos, pues no solo, como digo, el respeto dentro de un matrimonio, evitar discusiones o generar situaciones de conflicto, sino también, pues, esas situaciones de poder, esas situaciones de maltrato psicológico, hay que eliminarlos, porque al final los niños son esponjas, los niños a edades tempranas aprenden mucho y van a ver muy normal si en su familia existe, como digo, esas relaciones de poder del hombre sobre la mujer. Al final, no tiene por qué pasar nada, y ya se ven en las sociedades actuales y en los matrimonios actuales, que la cocina, que la limpieza de la casa, que hacer tareas, pues, cotidianas que tradicionalmente en el siglo pasado eran, pues, asignadas a la mujer simplemente por el aspecto social y la situación en la que nos encontramos, sino que al final, pues, debe de existir esa igualdad de actividades. Todo ello va a potenciar, pues, como digo, pues, que también los medios de comunicación trabajen y que vean como algo normal, pues, esa situación. Y os invito a trabajar y a verlo desde YouTube, anuncios de los años 50, anuncios de los años 60, donde la mujer estaba apartada y estaba, pues, simplemente destinada a labores, pues, domésticas. Incluso, pues, los anuncios publicitarios eran lo normal en aquella época, pero ya no me voy a aquella época. En aquella época era totalmente normal y el papel de la mujer era totalmente normal y era totalmente aceptado ese rol, la mujer. Lo que quiero irme al siglo XXI, lo que me quiero ir al pleno año 2020, donde, pues, en ocasiones todavía ese concepto de machismo es aceptado por la mujer y es aceptado por esos hijos y es aceptado dentro de, pues, ese entorno familiar, dando un concepto erróneo hacia, pues, como digo, pues, la situación en la que nos encontramos. Entonces, por ello, el concepto de la familia, el concepto del entorno del día a día en la casa es vital para eliminar esas conductas, que atentan contra la libertad de la mujer y, sobre todo, como digo, ahí en este tablero, en este juego, deben de participar todos. Deben de participar tanto la mamá, tanto el papá, tanto los hijos. Y en aspectos tan, como digo, pues, cotidianos que he dicho anteriormente, como puede ser el tema de los colores y otras cosas que, pues, de alguna manera, son conceptos o son frases que, pues, están en nuestro vocabulario del día a día. Ese vocabulario del día a día que pasa, pues, sobre todo con conceptos, por ejemplo, de las niñas no lloran o no llores, los niños no lloran, por ejemplo, o tratar como una princesa entre algodones a una niña. Y al final, pues, como digo, pues, ese rol de niño, niña, diferenciación de edades tempranas, pues pueden afectar sobre todo desde el punto de vista comunicativo. Os invito a ver actualmente, pues, los anuncios televisivos que están lanzando de cara a la campaña de Reyes, de Navidad, en donde, pues, todavía existe clara diferenciación en este tipo de comunicación a través de los medios de comunicación, a través de las revistas, de los centros comerciales, y sigue existiendo ese pilar básico de diferenciación a edades tempranas. Y al final, pues, bueno, pues hay que trabajarlo también en la escuela. Al final, en la escuela es el pilar básico de la educación frente conjunto a la familia, y el tema de la escuela, pues, va a proporcionar
al menor también un concepto pues ideal, también, como digo, pues potenciando y trabajando conjuntamente con ese conocimiento que desde el punto de vista familiar pues se aporta, pero también en la escuela pues a través de programas educativos, a través de programas de igualdad, a través de programas que al final pues vayan en ese objetivo de una educación igualitaria, de un concepto de educación pues de acorde a la sociedad en la que nos encontramos, pues vayamos a conseguir pues ese modelo, ese rechazo, ese concepto de mujer como persona inferior. A ver, mi experiencia, como desde el punto de vista policial, me hace ver que todavía sigue habiendo relaciones y se van recuperando desde el punto de vista de la adolescencia, de esas relaciones de poder, y todo ello ha sido pues propenso o ha sido motivado por el uso de las nuevas tecnologías, las redes sociales, y que a edades tempranas, como digo, pues a edades tempranas de la adolescencia, existe todavía ese concepto de posesión a la hora de pues, mantener una relación, de mantener pues un noviazgo, y el control de las redes sociales a través de los teléfonos móviles, pues está pues facilitando que vuelva otra vez el machismo desde el punto de vista el, desde el punto de vista educativo. Al final, pues, hay que conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, y es la prioridad de los centros educativos, y por ello, pues, los centros de enseñanza, pues, deben de trabajar conjuntamente con otros organismos, ya he dicho, pues, desde el punto de vista de las administraciones locales, trabajar también desde el punto de vista, pues, del punto de vista jurídico, social, policial, pero al final la educación tratada, sobre todo a edades tempranas, es vital y fundamental, sobre todo para el desarrollo de la cultura sexista, pues crear esa diferenciación. Luego, pues, al final, como he dicho anteriormente, ese foco del uso de las redes sociales, esa violencia virtual, esa posesión que se está retornando hacia atrás, sobre todo desde el punto de vista del uso de las nuevas tecnologías, pues ha llevado consigo a crear pues esa nueva forma de relaciones tóxicas, y que pues se generan varios nuevos comportamientos que son ejercidos sobre la mujer, sobre la joven, y fruto de esas relaciones de poder y posesión. Entre ellos, pues bueno, pues al final pues tenemos amenazas virtuales, coacciones, sobre todo a la hora de revelar datos, fotografías, vídeos, control de las amistades, usurpación de contraseñas. Pues no es raro ver pues que una joven le da las contraseñas a su novio, acoso a través de las redes sociales, y sobre todo pues el control de la pareja y de los amigos. Al final, pues como digo, dentro de mi experiencia profesional he podido ser testigo de numerosos casos de acoso entre jóvenes, y sobre todo pues por ese uso incorrecto de las nuevas tecnologías. Desde una perspectiva social, ¿vale? Podría afirmar que pese a la cantidad de programas educativos centrados en la igualdad de género, también del modelo igualitario entre jóvenes, pues todavía existe una sociedad mucho más controladora, donde una de las partes de la pareja se vuelve sumisa. Debemos de luchar, ¿vale? Las escuelas de la educación y las familias deben de trabajar, ¿vale? Para eliminar esas nuevas relaciones que llevan consigo pues ese feminicidio, esa infravaloración de la mujer. Y al final los medios de comunicación son cada vez más poderosos. Por ello debemos de plantearnos. Yo me planteo una pregunta, y si todo lo que consumimos a través de las redes sociales, a través de Internet, a través de los medios de comunicación, es lo que verdaderamente necesitamos para poder desarrollarnos como personas y para conseguir también una sociedad de respeto y de convivencia. Al final, yo me pondría y lanzaría esa pregunta, sobre todo pues, desde el punto de vista educativo, y algo tan sencillo como si un papá o una mamá pues, se sienta con sus hijos para ver una serie de televisión, unos dibujos. Al final ese ritmo vertiginoso que nos lleva pues cada día a no tener tiempo,
pues hace que culpemos a la sociedad y culpemos al Estado de esta situación de desigualdad, pero al final pues debe de partir de esos dos factores que he comentado anteriormente y que en este caso es la familia y la escuela, y al final pues debemos de ser conscientes si realmente todo lo que nos empuje esta sociedad, toda esta nueva sociedad digital, pues están nuestros hijos pues o están preparados para consumir este tipo de productos. Por ello, al final, pues desde una perspectiva, de esta perspectiva de género, de esta perspectiva de feminicidio, como he dicho yo, pues al final pasa por garantizar todos y cada uno de los derechos de las mujeres. ¿Vale? Y para ello, pues, tanto familia, tanto administraciones públicas, tanto medios de comunicación, tanto profesionales en todos los ámbitos, pues deben de pues, elaborar contenidos que deben de perseguir pues, esa consecución de objetivos de igualdad de género. Para ello, pues bueno, pues entre algunas cosas, pues sería pues el de combatir y cuestionar la desigualdad de género, establecer pues líneas editoriales, estoy hablando de los medios informativos que trabajen pues desde esta perspectiva de género, siempre desde el punto de vista educativo y preventivo. Al final, pues es difícil y algunos pues dirán, bueno, pues resulta utopía, pero al final hay más elementos como la cultura, la forma, la religión, la cultura, lo que el joven está totalmente pues acostumbrado, o el hombre y la mujer pues está totalmente acostumbrado a la hora del día a día, y ello hace falta la cultura, la religión unido a la familia, pues un pilar también muy importante, sobre todo a la hora de pues identificar o poder trabajar en todos los aspectos el respeto del hombre hacia la mujer y viceversa. Como digo, para que exista ese respeto y para eliminar de nuestra sociedad el concepto general de violencia de género o el de feminicidio, que como digo, pues se va extendiendo dentro de los países latinoamericanos, también debe de haber ese respeto y que se debe de trabajar pues en algo tan importante como es el grupo de iguales. Es vital, ¿vale? Es vital que los medios de comunicación, es vital que se trabajen en estas líneas de actuación para que se elimine ese concepto y se elimine el miedo todavía a hablar de violencia de género. En el año 2002, 2003, 2004 todavía seguía siendo tabú hablar de divorcio, todavía seguía siendo tabú hablar de violencia de género, pero afortunadamente los medios de comunicación cada vez más afrontan este problema, que es una lacra dentro de la sociedad y que, pues, hablando se previene. No por hablar de los accidentes de tráfico la gente va a cometer más accidentes de tráfico. No por hablar de divorcio la gente se va a divorciar más. Al final hay que hablar de violencia de género, hay que hablar desde el punto de vista no sensacionalista y por ello, pues, al final los medios de comunicación, los distintos canales de información, porque cuando hablo de medios de comunicación también incluyo pues a las nuevas formas de comunicación como las redes sociales, y debe de haber esa cohesión y trabajar conjuntamente, ¿vale? Todos los medios de comunicación, agencias de publicitarias, en programas de prevención de la violencia de género, se debe de fomentar la investigación, se debe de eliminar ese rol de la mujer como desde el punto de vista sexista. Se debe de proteger, muy importante también, la imagen del menor, sobre todo pues en escenas violentas o pornográficas de mujeres y niñas, hay que eliminarlo y queda, al final es difícil, pero en determinadas actitudes violentas donde pues estamos acostumbrados a verlos en una película de acción, pues hay que ir poco a poco eliminándolo. Hay que sensibilizar sobre todo a los medios de comunicación para que desarrollen nuevos modelos de comunicación y sobre todo eliminando todo tipo de objeto de la mujer como objeto sexual o desde el punto de vista del consumo. Y al final, pues, vital, pues, fomentar que los medios, en este caso las imágenes y el tratar las relaciones de pareja, pues, que sean equilibradas, plurales, y no desde el punto de vista estereotipada, pues desde el punto de vista de la mujer. Al final, pues son tantos objetivos
que tienen como, pues, como digo, pues el poder trabajar y eliminar ese concepto de la mujer como objeto desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista, desde una imagen pues vista desde como hemos querido eliminar a mitad del siglo pasado, pero al final pues para ello pues todos los programas educativos, todos los programas de información deben de ir en esa prevención. De hecho, la ley de violencia de género aquí en España pues trabajaba dentro o tiene dentro de sus pilares preventivos esa protección de la mujer pues, a tenor de esos programas preventivos que tienen como objetivo pues, eliminar cualquier tipo de publicidad sexista. Siempre, como digo, pues desde la perspectiva histórica, sin dejar atrás lo que fuimos y lo que somos y lo que vamos a conseguir. Al final, pues, ya un poco ya casi que para concluir, me queda poco. Esta perspectiva de género vista desde los medios de comunicación, pues quizá lo más importante es la coordinación. Al final se deben de coordinar todas las agencias de noticias, todos los medios de comunicación para que pues, la imagen de la mujer no se vea deteriorada o no se vea modificada, pero al final parte también para nosotros, ¿vale? Ya lo he comentado anteriormente, cómo todavía existe una diferenciación simplemente a la hora de nacer y hay cosas tan pues habituales y que al final pues quizá nos resulten pues de lo más tradicional y no me paro solo desde el punto de vista de los colores, sino también pues como pueda ser ponerle a un bebé por ser niño unos pendientes o no ponerle a un bebé por no ser niño unos pendientes. Y son, al final es cultura, ¿vale? Y lo he comentado anteriormente, al final es cultura, veremos como algo normal, pero al final, pues, desde nacimiento ya existe esa diferenciación. Debemos de, pues, afrontar este exceso de tradiciones y este exceso de la imagen, como digo, pues tanto del hombre y la mujer, un hombre recio, pues sobre todo esa vitalidad presentada siempre desde el punto de vista de las distintas películas o series de acción o a través de los medios de comunicación y la mujer pues desde el punto de vista de princesa, desde el punto de vista pues débil, eso hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo, pero como digo, es cosa de todos. Al final, como he dicho anteriormente, no demos ese paso atrás, vamos a avanzar y vamos a conseguir a través de los avances que hemos conseguido jurídicos, legislativos y también sociales, no lo echemos atrás por culpa de tradiciones o por culpa pues, de esa imagen que al final pues, se sigue generando en cosas totalmente, pues, como digo, tradicionales. Para que los valores y referentes masculinos y femeninos no sean un factor limitador dentro de los medios de comunicación y a la hora de configurar pues, la identidad personal de un niño o una niña, es imprescindible que todos estos comportamientos, funciones, roles que al final pues, desempeñan las mujeres hacen que se sesgue esa imagen de la mujer, pues se debe trabajar la educación familiar, se deben de proteger aspectos básicos sobre la forma de interpretar con libertad la diferencia sexual y no como algo que sirve para justificar las desigualdades entre mujeres y hombres. Por ello, pues bueno, pues simplemente ya para terminar, simplemente daros las gracias. Espero que el mensaje pues, se haya quedado, sobre todo pues, en esa nueva forma de entender pues, el concepto de la mujer, esos conceptos básicos y que son tratados a través de los medios de comunicación y que no veamos la violencia de género simplemente y únicamente desde el punto de vista de casos específicos, sino que lo abordemos a la vida diaria
y que eliminemos conductas que al final son aceptadas simplemente porque desde el punto de vista social, y como he dicho anteriormente, desde 2003 tenemos estadísticas. Por suerte, tenemos estadísticas, se deben de controlar, los cuerpos policiales, judiciales y también pues, desde el punto de vista de las administraciones protegen a la mujer ante esas situaciones de violencia dentro del ámbito pues, de la pareja y desde el punto de vista del matrimonio, pero tenemos que dar ese avance normativo y recoger ya ese paso del feminicidio y de esta manera pues proteger mucho más a la mujer simplemente por esa situación desde el punto de vista físico, esa superioridad y que pues seguramente tengamos en nuestra retina pues esas noticias desagradables de asesinatos, violaciones que pues alguna vez han tenido que llenar la portada de algún periódico o también de algún noticiario. Nada, aquí tienen mi correo electrónico, si tienen alguna duda, si quieren hacer alguna pregunta y también pues a través del foro. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por tu interesante conferencia. Vamos a tener ocasión ahora de poder debatirla en el debate. Bueno, pues quiero comunicarle a Ángela Marcet, por favor, que va a ser la encargada de dar paso a... Hola, Ángela. Buenas. Hola. Muy interesantes las conferencias, muy interesantes. Yo quiero decirle a Juan Pedro que me han encantado las imágenes que ha utilizado durante su presentación. Les pido a Lucía y a Juan Pedro que hablan cámara y micrófono, y a los asistentes que quieran participar, pedirles que levanten la mano. Tienen un simbolito que es levantar la mano o escribir por el chat para que le podamos dar acceso a darle permiso para que utilicen cámara y altavoz para realizar la pregunta que necesiten. Gracias. De momento no hay ninguna pregunta en el chat. Bueno, Ángela, yo voy a aprovechar por alusiones, por lo que me has comentado, para agradecerte, y creo que también lo tendrán mis dos compañeros ponentes, la gestión para hacer posible que Teams esté de nuestro lado, porque yo personalmente he vivido una verdadera odisea para conectarme, para poder compartir y bueno, he tenido la suerte de contar contigo, porque si hubiese sido por mí, después de estar todo el cuatrimestre dando clases por Zoom, pero Teams, bueno, es las competencias, ¿no? Esos son los problemas del directo. Totalmente. Gracias a nuestro compañero Javier de Informática, que es un fenómeno y siempre nos echa una manita. Muchas gracias, Javi, por estar ahí. No tenemos problemas. Ya somos, como le comentaba antes a Javi, vamos a terminar unos expertos. Vamos a dar curso nosotros sobre Teams. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Pues de momento no vemos preguntas por el chat, nadie levanta la mano. A ver, alguien que se anime. Hay muchas personas conectadas, muchos alumnos también que pueden tener interés en fin, con que se tire un poquitito de la chispita enseguida surge. Es romper el hielo, Ahora mismo tenemos 82 personas conectadas, aparte de los ponentes. Cristina, Ángela, si os parece, porque no sé, o sea, yo no me he dado cuenta en el transcurso de mi ponencia, pero sí que había una pregunta a raíz de mi ponencia sobre qué era el pecado nefando, que quizá no ha quedado claro. Sí, cierto. Aunque el resto de participantes han resuelto la duda de Dolores, que estoy viendo aquí, que ha preguntado sobre qué era concretamente el pecado nefando, pues si queréis puedo hacer una pequeña definición rápida a modo de calentamiento. Sí. Bueno, la verdad es que la pregunta es muy pertinente y a lo mejor no ha quedado muy clara en la presentación. Pecado nefando es la definición teológica que se le da
y después criminal, que se le da una serie de actos en los que entraría, pues como han comentado en el chat de la reunión, el acto de la sodomía, que sería el utilizar la sexualidad mediante la vía indirecta, que no tendría por qué ser lo que concebimos en el mundo contemporáneo como las relaciones sodomíticas, sino que también entrarían otra serie de actos sexuales que obviamente no estaban encaminadas a la procreación, pero es que dentro del pecado nefando también se habla de otros pecados, como por ejemplo el bestialismo, incluso las molicias, lo que sería la masturbación. Entra, digamos que es un constructo conceptual que implica muchos actos diferentes, pero que todos tienen en común que son actos contra la natura en términos de derecho natural, básicamente. Y a lo mejor eso no queda muy claro porque yo me he puesto a hablar directamente del pecado de sodomía, no me he metido en el conjunto de pecados nefandos porque ya entonces tenemos que hacer unas conferencias de 8 horas sobre estos problemas teológicos y bueno. Creo que Paula Reyes ha levantado la mano para preguntar. Si es así, bueno, voy a convertirla en moderador para que pueda abrir cámara y altavoz y que haga su pregunta. Ya puedes abrir cámara y altavoz, Paula. Perdona, no te oímos bien. ¿Puedes hablar un poco más alto? Un poco flojo. Y eso lo escribo por el chat, si no se oye bien. Ahora te vemos, pero no te oímos bien, Paula. A ver, Paula, que la pregunta va para mí. A ver, habla un poquitín, un poco más. Que no he terminado de entender la cuestión de por qué ha dicho que fue en el 2013 cuando se definió de violencia. Vale, es muy fácil. Al final el concepto de violencia de género, aunque podamos tenerlo identificado en la actualidad y podemos tener esa definición en pleno año 2020, pero cuando hablo de violencia de género, hablo a través de cifras. Y al final, pues, desafortunadamente, muchas veces las cifras son para bien o para mal. Si las cifras de violencia de género en España son a partir del 2013, yo voy a trabajar a través de esas cifras. Anteriormente, pues quizá pues, estarían pues, a través de asesinatos, a través de lesiones, a través de homicidios, y por eso es vital tener esas cifras y que por suerte, frente a otras situaciones, las cifras se actualizan y cada año podemos tener las cifras y casi diariamente pues, de víctimas, no solo mortales, sino también pues, aquellas que sufran lesiones. Si tenemos cifras, podemos comparar. Si tenemos datos, podemos trabajar sobre esa realidad que es la que estamos hablando en el día de hoy. Y desde el 2013 fue cuando se empezó a contabilizar ese concepto de violencia de género. Anterior al 2013 no podemos identificar, y por mucho que podamos buscar y podemos trabajar, van a estar introducidas en otro tipo de situaciones. Tenemos un comentario de María H. Pastor, que le he preguntado si quería conectarse, si no me ha contestado. Voy a ver si le podemos dar paso. Javi, ¿la buscas en el sistema para ir dándole paso, por favor? Sí, de acuerdo. Ella comenta, yo preferiría que lo hiciera ella directamente. Yo después buscaré a la siguiente persona que ha hecho un comentario, que es Noelia Sánchez, y así le vamos dando paso. Pero es que el listado es amplio y tenemos que ir dándole paso uno a uno, así que son los problemas del directo. De todas maneras, bueno, María dice que cuando se sitúa históricamente la violencia hacia la mujer en América Latina... No, ha hecho otro comentario antes. Dice, me gustaría que comentaran la importancia del autorreconocimiento de la mujer como ser inferior y posesión del hombre, como una lacra para la lucha contra la violencia. Por otra parte, ¿cuándo se sitúa históricamente?
Dice, cuando se sitúa históricamente la violencia hacia la mujer en América Latina, es decir, si existían las civilizaciones antes de la conquista, ¿hay una relación directa con Occidente, la cultura latina y el cristianismo? No sé quién responde. Yo creo que Lucía debería de responder. Bueno, es una respuesta compleja, complicada, y la violencia de género no es propia de ninguna cultura. Existen testimonios de que la violencia de género, en el amplio abanico que yo he puesto al principio, existía en las sociedades originarias antes de la invasión. ¿Qué ocurre cuando llega la invasión? Porque yo no hablo de conquista, hablo de invasión. ¿Hay una relación directa con Occidente y la cultura latina y el cristianismo? Bueno, sí. Cuando llega el mundo europeo a América, lo que intenta hacer es modificar, introducir otras reglas y otros discursos de género e intentar imponer entre las comunidades indígenas relaciones de género que podemos llamar occidentalizadas. Y se organizan los territorios coloniales, se organizan con mundos separados, la República de Españoles y la República de Indios. Y entonces los indígenas, digo indio en el sentido peyorativo que se utilizaba, porque los indígenas se llamaban indios porque en realidad era una acepción tributaria, tenían que pagar tributo. Cuando llega la legislación española, la legislación colonial, y se van creando las audiencias, que son los tribunales de justicia y todo, lo que se intenta es que los mundos indígenas se adapten a los códigos judiciales y a los corpus normativos que habían llevado los invasores. Ahora bien, en las últimas décadas hay toda una tendencia historiográfica, sobre todo yo la empecé a conocer en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, que es la del derecho indígena. El derecho indígena siempre ha existido de una forma paralela al derecho del invasor. Y leyendo y conversando con gente de allá, pues me di cuenta que la violencia de género, en todas sus modalidades, ha existido siempre. Y que hoy en día, y eso me pareció muy interesante, que hoy en día se está llevando a cabo lo que se denomina la justicia indígena, que funciona en paralelo a la justicia del Estado. Y se juzgan casos de violencia de género de acuerdo a la normativa, a la legislación, digamos, a los corpus normativos, que no están escritos, a los corpus normativos de la justicia indígena. Luego hay otra tendencia, que sobre todo liderada por Silvia Rivera Cusicanqui en Bolivia, que está dentro del pensamiento decolonial, que dicen que la violencia de género y el patriarcalismo fue algo que llevaron los invasores y cambiaron las relaciones de género que había entre los sexos en las sociedades originarias. Porque los hombres y las mujeres en las sociedades originarias conciben la vida como complementaria, la noche, el día, el fuego, la lluvia. Y como el ser humano es fruto de la naturaleza, hombre y mujer son complementarios. Y en ellos no existía la violencia de género. Y que no daba lugar a relaciones jerárquicas desigualitarias. Y que eso había sido producto del patriarcalismo europeo. Yo eso lo tengo sobre la mesa y siempre lo tengo en el punto del debate, porque no creo que
que esta concepción de los mundos indígenas, lo digo porque, vamos, he vivido allí, he trabajado con mujeres en Piura, en Perú, en Saraguro, Ecuador, y ellas dicen que la violencia de género es connatural, ha sido connatural y ha estado siempre. Lo que ocurre es que la violencia de género puede manifestarse de otra manera. Puede manifestarse de otra manera que no solamente la violencia sexual, etcétera, etcétera. Entonces, yo, para cerrar esta respuesta, diría que la violencia de género es connatural, intrínseca a todas las organizaciones sociales, a todos los procesos históricos. Lo que hay que hacer es documentarlo e historiarlo. Y entonces para eso pues hay que ir a los archivos, hay que hacer trabajo de campo, hay que hacer historias de vida y documentar todo eso. Entonces esa es mi respuesta. Muchas gracias. Damos paso a Noelia Sánchez Martínez, que puede abrir micrófono y cámara para hacer su pregunta. Hola, buenas. Bueno, yo quería sobre todo felicitar a los ponentes por las ponencias porque han sido muy interesantes, las tres. Y bueno, me hace mucha ilusión preguntarle a Juan Pedro esta pregunta. Has estado hablando de esos casos judiciales y tal, y me ha resultado muy curioso el hincapié que has hecho sobre todo en el primero por el tema de lo natural de la relación. Y quería preguntarte si en ese tipo de casos que se consideran naturales, ¿la mujer es victimizada o es culpabilizada? Muchas gracias, Noelia. Un gusto verte por aquí y verte la cara, porque realmente cuando hablamos en Teams o este tipo de cosas, pues realmente al dar la ponencia no estás viendo a las personas que hay al otro lado y ver que hay compañeras y amigas como tú, pues da mucho gusto. Y además la pregunta creo que es muy pertinente, porque precisamente lo que yo observo, bueno, la realidad es que hay un discurso de derecho natural muy frecuente, ¿no? En cualquier expediente judicial de naturaleza sexual se habla mucho del derecho natural, ¿no? Y de la reapropiación que hace la teología del derecho natural y evidentemente con grandes figuras como Santo Tomás, que criminaliza mucho los actos contra natura, ¿no? En contraposición a cómo debe de comportarse la sociedad, ¿no? Cuáles son los objetivos finales, ¿no? de como sociedad llegar a ese punto ius naturalista, ¿no? En el que nos rijamos por el derecho de la naturaleza, que es el que actúa creando esos corpus que son el derecho canónico y después el derecho temporal, que serían pues las leyes de cada adscritas a cada monarquía, ¿no? Para el periodo que yo estoy trabajando. Sin embargo, cuando en el expediente hablan de derecho natural, lo utiliza la defensa del acusado para remitir que siendo un delito sexual es un delito menos grave del que se podía cometer, ¿no? Dentro de las dinámicas de los delitos sexuales, comparativamente con causa quizá de pecado nefando, que sería un pecado contra natura, que podría ser un acto de sodomía entre dos varones o un acto de bestialismo, lo que ahora entenderíamos como zoofilia. Todo entraba dentro de un cajón desastre de muchos actos sexuales diferentes que en realidad después no tenían mucho que ver entre sí, pero que eran conceptualizados como lo que no era natural, y constantemente ese fiscal aludía que, bueno, había cometido un delito, pero no era tan grave. Obviamente la víctima seguía siendo víctima y de hecho se destaca que la causa la inicia no ella, sino su marido. Obviamente, ahí también hay una dinámica de género muy importante en la que es el propio marido el que va a denunciar esa violencia sexual contra su mujer, el que toma cartas en el asunto, y de hecho su testimonio es mucho comparativamente, ya hablando un poco en análisis de texto, aplicando un poco el giro lingüístico y esas cuestiones, testimonialmente la exposición de la víctima es mucho más corta que la del marido, que habla en boca de su mujer. Cuando habla de esa
cuando acusa abiertamente a esta persona de intentar cometer violencia contra su mujer. O sea que también hay ahí una objetización de la mujer como parte complementaria del marido, que es el que va a hablar en boca de su mujer, ¿no? Y con respecto a lo del delito natural, es verdad que se utiliza no tanto en un término legal, sino como de forma comparativa para intentar eliminar el recurso de sentencia que se le aplicaba inicialmente al acusado. No sé si te he respondido. Muchas gracias. La siguiente persona en intervenir es Dolores Ferre Avellán. Dolores, cuando quieras puedes abrir cámara y micrófono. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, pues felicitar también a todos los ponentes porque han estado estupendos y yo además tenía ganas de conocer a Lucía Provencio porque en el máster de género de la Universidad de Murcia, ya que también tuve la oportunidad de participar, pues nos trasladamos algunos correos. Y yo estoy interesada sobre todo en todas las intervenciones, pero especialmente en la de Juan Pedro y en la de Lucía, porque me ha encantado la metodología utilizada sobre historias de vida en América Latina, y me gustaría que me explicaran un poco las fuentes documentales y los archivos en los que han podido recoger toda esa información para construir esas historias de vida. Y también una duda que tengo, si en esas historias de vida han podido recoger también la situación de las prostitutas en América Latina en aquella época, y si a nivel comparado en Europa existen también estudios como los que han hecho ellos en América, ya sean de la historia actual o de la historia contemporánea o de la historia de alguna etapa de la historia. Y bueno, con esto acabo mi intervención. Han sido unas ponencias muy buenas, la verdad. Damos paso a Sonia Marín Cervantes. Por favor, abre cámara y micrófono. Vale, pues yo le he dado pero luego resulta que la duda que tenía se ha resuelto, o sea, la profesora Lucía Provencio la ha resuelto, pero es que me ha llamado muchísimo la atención porque estaba un poco así preocupada, o sea, porque me ha llamado la atención que los casos que usted ha dado, los nombres me sonaban como he comentado he intentado comentar antes, o sea, pero no por el grupo, sino por otra medio, que me sonaban como que eran matrimonios mixtos. O sea, independientemente de que el caso que había del cura, los demás me parecían totalmente matrimonios mixtos simplemente por el hecho del nombre. Porque una de las primeras mujeres de las que usted ha hablado, que terminaba en Tupac, me recordaba mucho a la cultura incaica y todo eso, pero lo demás es que los nombres de los hombres que me parecían totalmente, por decirlo de alguna manera, cristianos. Y entonces me ha interesado muchísimo y me ha impactado bastante. Y pues nada, ya que no puedo preguntar nada porque la duda que tenía se ha resuelto más o menos, era pues algún tipo de bibliografía que usted recomienda o algo para un poco ver más sobre esta línea y sobre los casos que han habido de violencia hacia la mujer en Latinoamérica. O sea, me interesa la zona peruana, pero las demás pues tampoco, les voy a decir que no. Vale, gracias, Noelia. Sonia, perdón, Sonia. Jesús Bonache no tiene micrófono y quiere intervenir diciendo, bueno, dando en primer lugar las gracias a los ponentes por las aportaciones y realiza una pregunta para la doctora Lucía Provencio. Tras las independencias, ¿cómo cambia la legislación respecto a estos casos de violencia contra la mujer? ¿Existe avance en este aspecto con la concepción? Espera un momentito, con la concepción. No, espérate, ¿cómo cambia la legislación respecto a estos casos de violencia contra la mujer? ¿Existen avances en este aspecto con la concepción liberal de la ley? ¿O por el contrario, esta no supone cambio alguno? Gracias.
¿Contesto ya o...? Sí, ya puedes, ya puedes. Ah, vale. Voy a contestar a la primera persona que me ha preguntado sobre la temática de las prostitutas y de los archivos. Y creo que ha dicho historias de vida. Yo he hecho historias de vida, de mujeres que están vivas. Entonces he construido la fuente oral con mujeres indígenas. Entonces, pues, historias de vida de las mujeres, pues las hago confeccionando un tipo de entrevista, contactando con ellas, realizando preguntas de investigación, etcétera. Y entonces ese fue mi trabajo de tesis de maestría, trabajar con mujeres y fuentes orales, mujeres indígenas. Y entonces es decir, cuando trabajas con mujeres que están vivas, se construye la fuente oral a través de entrevistas. Es un trabajo muy complejo, con una metodología muy diferente que si trabajas en archivos. Los archivos que yo he visitado para preparar la documentación que he obtenido, del archivo arzobispal de Santiago de Cuba y del archivo del capítulo catedral también de Santiago de Cuba, del archivo arzobispal del Cusco y del archivo provincial del Cusco, en Perú. Y luego, y también del Archivo General de Indias, tengo un par de expedientes que he utilizado hoy. Y con respecto a las prostitutas, no recuerdo exactamente cuál ha sido la pregunta porque no me he dado cuenta en anotar. ¿Qué pasaba con las prostitutas? Yo el tema de las prostitutas lo conozco más en el caso cubano, porque precisamente ahora me encuentro trabajando en esta temática. Y estoy utilizando como fuente las marquillas tabaqueras. Entonces, la prostitución era concebida, entendida y vivida y experimentada de una forma diferente si es una sociedad racial, es una sociedad racista, es una sociedad esclavista. Y da la casualidad que para estudiar este tema de la prostitución en el siglo XIX, pues existen fuentes muy interesantes, como pueden ser los periódicos. Hay un periódico en Cuba que se llama La Cebolla, que es un periódico que editaron a finales del siglo XIX lo que hoy en día se conocen como jineteras, como prostitutas. Entonces ellas tenían su propio periódico. Es una fuente fantástica, ¿no? Y creo que no me queda nada pendiente con respecto a esto. Yo no he trabajado ni en Perú, no he trabajado en el Perú la prostitución. Sé que está trabajada, por ejemplo, por Bernard Lavallee, pero no la he trabajado. Entonces la información que tengo es bibliográfica. Luego, Sonia me ha preguntado por bibliografía para ver la línea de casos sobre violencia de género. Pues bibliografía hay muchas, Sonia, empezando por Bernard Lavallee, empezando por Claudia Rosas. Hay mucha gente. Yo, si quieres, en un correo electrónico te mando la bibliografía. Pero hay muchísima gente en América Latina, muchos investigadores e investigadoras en América Latina trabajando sobre la violencia de género, porque es un tema en el que ellos llegaron antes que nosotros. También te lo digo, es cierto, ¿eh? La historiografía española, la historiografía americanista española llegó más tarde que la historiografía latinoamericana. Entonces es muy sintomático para mí, fue muy evidente, muy claro y muy evidente cuando iba a ciertas comunidades indígenas, ver que las mujeres trabajaban sobre violencia de género, empoderamiento de género, cuando aquí mujeres y hombres de una generación mayor a la mía no tenían ni idea de lo que era violencia de género. Entonces yo allí aprendí muchísimo y sigo aprendiendo mucho. Entonces las marchas nacionales contra la violencia de género están al orden del día. Entonces hay una concienciación mayor, porque además los feminicidios, no sé, por ejemplo, los casos de feminicidios en Ciudad Juárez, los casos en Ciudad Juárez, en Guatemala,
o lo que se ha estado dando en el Perú, en la región andina, en el que a partir de los años 40, 50 llegaron ciertas ONGs canadienses con ciertas ideologías religiosas y políticas, y con la anuencia de los gobiernos esterilizaron a las mujeres indígenas. Estoy hablando de países en los que el porcentaje de población indígena y mestiza es impresionante. Entonces esterilizaron a las mujeres que iban a dar a luz o para cierta revisión. Decía, vamos a hacer una revisión ginecológica, y luego las mujeres salían esterilizadas. Y luego no sabían, en su vida cotidiana, no sabían por qué no se quedaban embarazadas. Fíjense que en este año, en el 2016, cuando fue esta marcha, en esos días precisamente la hija de Alberto Fujimori tuvo que salir del país llena de plata, con los bolsillos llenos de plata, y se fue a Estados Unidos porque iba a ser acusada de este tipo de violencia contra las mujeres indígenas, algo que había hecho también su padre, Alberto Fujimori, y ella, auspiciados por ella, que era esterilizar, que eso es otra violencia, que se ejerce una violencia de género, esterilizar a las mujeres indígenas. No sé si me queda algo. Y luego la pregunta, un momento, por favor, de Jesús Bonache. No, gracias a ti por haber asistido. ¿Cómo cambia la legislación respecto a contra la mujer? Tras la independencia, evidentemente los corpus normativos cambian. Los corpus normativos se van adaptando a la nueva, digamos, a la nueva situación, cosa que sucede. Desaparece el antiguo régimen, desaparece el colonialismo, pero hay que tener en cuenta que los corpus normativos que tienen que ver con hacer justicia contra la violencia de género, eso vendrá mucho más tarde, eso vendrá allá, dependiendo del país, incluso dependiendo de la región, si hablamos en Colombia, ¿no? Ahí, dependiendo de las regiones, dependiendo de los sujetos, no es lo mismo ser mujer indígena, mujer negra que mujer blanca de la élite. Y entonces irá cambiando, no tiene nada que ver con las independencias, no tiene nada que ver con un cambio político, con un proceso de cambio revolucionario político, sino que tiene que ver, que en este caso, con el patriarcalismo que sustenta a esas sociedades. Entonces, irá cambiando conforme vayan cambiando, entran nuevos códigos penales y se establezcan, pero no creo, yo, vamos, lo he trabajado y que no creo que tenga que ver con la violencia de género, porque incluso durante los procesos de independencia hubieron verdaderas violaciones masivas, tanto por los patriotas como por los realistas a las mujeres, y el propio Simón Bolívar no podía permitir que las futuras madres de ciudadanos libres hubieran sido violadas, y entonces él en sus textos, que se pueden consultar, están publicados, ¿no? Están digitalizados, en sus textos se puede ver que las únicas personas que podían ser violadas y consideradas como un atentado sexual eran las monjas, pero no, porque eran vírgenes, pero no las futuras ciudadanas colombianas que no eran religiosas, que no eran monjas. Entonces todo el mundo ahí, todos los políticos empiezan ahí a orquestar todo un armazón sustentado en ese patriarcalismo que, como antes he dicho, va cambiando, se va modificando por los corpus normativos. Entonces no te puedo dar una respuesta general que sea satisfactoria para cada región y cada país. ¿Existen avances en este aspecto con la concepción liberal de la ley? Sí, evidentemente la concepción liberal de la ley llevará a cabo avances. Entonces, yo conozco el caso colombiano, conozco el caso argentino, conozco el caso mexicano, y entonces una concepción liberal de la ley puede llevar, pero no necesariamente puede llevar a cambios en la legislación. Pero como no me pregunta usted sobre un periodo concreto o un país, no le puedo dar una respuesta más satisfactoria. Por el contrario, esta no supone ningún cambio. Eso depende, como siempre he dicho, del contexto. Yo, como historiadora, soy una obsesiva contexto, espacio y tiempo y sujetos.
Entonces, ¿qué es ser liberal en Colombia en el siglo XIX? ¿Qué es ser liberal en Colombia en el siglo XIX? Era ser absolutamente conservador. Absolutamente. ¿Qué entendemos por liberalismo en América Latina y qué entendemos por liberalismo aquí? El liberalismo que hay en España en el siglo XIX no es el mismo liberalismo que hay en América, ¿no? Entonces, ya sabemos las luchas, las guerras civiles que hubo en Colombia entre distintos tipos de formas de entender el liberalismo. Entonces, bueno, ya entraríamos en cuestiones de análisis político y de discursos políticos, pero yo considero que tiene evidentemente la ideología política es fundamental para entender la violencia de género y para entenderla y para verla. Yo digo abiertamente y además se puede documentar que tiene que haber con, lo estoy hablando en este caso en el caso español, ¿no? El partido político que más ha hecho contra, desde el punto de vista legislativo, normativo, etcétera, contra la violencia de género fue el Partido Socialista con el gobierno de Zapatero. Ahí no he encontrado a nadie todavía que me desmienta eso. Es decir, yo como historiadora tengo peso, ¿no? Y fíjense ustedes el problema que eso supuso. Otro partido popular conservador lo llevó, o la ley de igualdad entre mujeres y hombres la llevó al Tribunal Constitucional para declarar anticonstitucional. Eso tiene mucho que ver con la voluntad política. Evidentemente considero que yo personalmente considero que yo soy feminista de izquierdas, yo personalmente, y creo que estoy a lo mejor tal vez metiendo la pata, yo no puedo entender un feminismo conservador, es decir, desde ciertos parámetros políticos conservadores, no lo puedo entender. Yo no lo entiendo, probablemente otras personas sí. Entonces, ahí tiene que ver la voluntad política. Y entonces, en América Latina hubo a lo largo del siglo XIX y en lo ahí del siglo XX gobiernos que se consideran liberales, como puede ser, por ejemplo, el gobierno peruano actualmente y lo que está haciendo contra la violencia de género, pues es poquísimo. Ahora sí, hay una concienciación de violencia de género en las mujeres y digo esto sin temor a equivocarme. Hay una conciencia de la violencia de género muy superior a la que hay, por ejemplo, en España. Muy superior. Ahora, ¿qué concepción? Eso es diferente, pero es muy superior. Porque además ellas, es decir, son sociedades que desde la invasión, la invasión se produjo. Uno de los elementos clave de la invasión fue la violación masiva de mujeres. Y entonces los llevan, el mundo mestizo es un mundo que, como dice Octavio Paz, no, aunque Octavio Paz, bueno, es un excelente escritor, fue un excelente escritor, pero en algunas cosas hierra un poco desde mi perspectiva. Pero él dice, el mundo mestizo nació de la violación real y simbólica. La Malinche fue un personaje real y fue violada. Y fíjense que en América Latina, sobre todo en México y en Centroamérica, cuando a alguien se le llama malinchista, es porque prefiere lo extranjero y se abre a lo extranjero antes que a lo propio. Entonces, ellos han vivido 500 años sufriendo las mujeres, sufriendo las violaciones y viendo violaciones públicas. Y cómo a las mujeres, tanto en las guerras civiles del 19, las mujeres cuando eran castigadas, estoy hablando de los procesos de independencia y de la guerra de independencia, cuando las mujeres eran castigadas y los hombres se les paseaba a caballo por el centro de las ciudades y las mujeres iban desnudas, para que todo el mundo viera, es decir, para denigrarlas absolutamente. O sea que la violencia contra las mujeres, hay otros tipos de violencia, evidentemente. La violencia contra las mujeres es
forma parte del nacimiento de ese mundo colonial, de una forma real y de una forma metafórica. Muchas gracias por tu pregunta, Jesús Bonacci. La siguiente en intervenir es Aroa Rocamora. Puedes abrir cámara y micrófono, por favor. Hola, muchas gracias a los ponentes porque me ha resultado muy interesante. Y mi pregunta iba para Juan Pedro porque creo recordar que en uno de los documentos se hablaba de que una mujer, o sea, de que el acusado se defendía diciendo que la mujer era una prostituta, la insultaba además, porque había como un diálogo y así. Y me gustaría saber si habían muchos de estos casos en los que se denigrara a la mujer y si solo por la clase social o porque a lo mejor estaba soltera o hacía algún tipo de cosas así. Y también tendría otra pregunta que sería que qué tipo de penas se le ponían a las mujeres que estuvieran en relación entre comillas, o que mantuvieran relaciones sexuales o algo así, como lo que entendemos hoy en día. Muchas gracias. Vale, sí, estoy conectado al micro. Antes de contestar a Aroa, voy a contestar también a Dolores, que hemos dejado su pregunta así también un poco en el aire, que ella también me ha preguntado sobre mi experiencia en archivo. Evidentemente, yo siempre me he concentrado en la historia moderna, no solo en el siglo XVIII, sino también en el XVII y en el XVI. No he tenido esa experiencia de la oralidad que también ha descrito Lucía, sino, bueno, me he ceñido exclusivamente para construir esas historias en los archivos históricos, ¿no? Yo realmente mi tesis doctoral se centra sobre todo en el territorio castellano. Si bien en mi estancia doctoral en el CONICET y en la Universidad de Buenos Aires tuve la oportunidad de conocer los archivos argentinos, y concretamente estuve en el Archivo General de la Nación, en el que está, digamos que sería el equivalente al Archivo Histórico Nacional en el Estado español, y después el Archivo Histórico Provincial, que comparativamente, si bien la provincia de Buenos Aires es un territorio histórico y muy grande, y con unas realidades y una idiosincrasia sociocultural muy fuerte, que eso se demuestra efectivamente en la riqueza documental, pero sería comparable a cualquier archivo histórico de provincia del Estado español. Sin embargo, en ese archivo encontramos casi todo lo que aún existe de la documentación de la Real Audiencia de Buenos Aires, la segunda Real Audiencia de Buenos Aires, la que se funda a finales del siglo XVIII. Con respecto a los temas de la prostitución, yo ahí no puedo aportar mucho más que lo que ya ha aportado Lucía excelentemente. Yo conozco algún expediente particular, no de prostitución femenina, sino de prostitución masculina, que también existió, aunque obviamente no es un fenómeno comparable, pero sí que es cierto que se dieron intercambios monetarios, y sobre todo muchas veces se disfrazó el soborno que se ofrecía por parte de hombres adultos a jóvenes, se disfrazó de prostitución. Si bien ahí podemos ver dinámicas de sobornos, regalos, que judicialmente se tradujeron como formas de prostitución. Quizá yo el caso que más conozco es el de Francisco de Resca y Calderón, que eran dos cómicos de Madrid del siglo XVIII que estaban amancebados entre sí y además practicaban la prostitución, y son encarcelados por ello, y obviamente pues por mantener relaciones sexuales con soldados que eran los que pagaban por los servicios, ¿no? Entonces ahí estamos viendo como, si bien es un fenómeno bastante aislado, porque la realidad es que de todos los expedientes judiciales de pecado nefando, como explicaba antes, el único expediente judicial en el que se ve que existe prostitución masculina, en ese sentido no puedo aportar más que lo que ha aportado Lucía de base bibliográfica. Después, con lo que comentaba Aroa sobre el personaje de Martín Orrego,
la forma en la que él describe en todo el expediente judicial a la víctima es la fórmula que él tiene para eludir judicialmente la cuestión más espinosa, que es que él realmente, él incluso llega a confesar que mantiene relaciones sexuales con ella, pero que, bueno, que las mantiene porque ella en realidad o bien es prostituta, que sí que lo deja entrever en el expediente judicial, o bien recibe esas dávidas, recibe esos regalos a cambio de sexo de forma muy puntual, pero que es la fórmula que ella tiene como para eludir también el control de esa sexualidad de mujer soltera que tenía, ¿no? Pero, sin embargo, la forma en la que él la define creo que es bastante representativa, ¿no? Cuando la llama vieja, puta y borracha, realmente ya no solo está hablando de que ella sea prostituta, sino que está denigrando su imagen y la está convirtiendo en el... O sea, está denigrándola al nivel de hacer a la víctima culpable también de la acción sexual, ¿no? Porque es una mujer que toma alcohol abiertamente. En el expediente judicial se habla de que es una mujer que es habitual encontrar en las tabernas del pueblo, por lo tanto es una mujer pública, no en términos de prostitución, sino que es una mujer conocida en el pueblo por ser, por ser parroquiana de las tabernas, y ese es el discurso con el que él va elaborando un discurso criminalizador con la víctima. Es alcohólica, es una mujer soltera y es mayor, que eso también es un elemento muy importante a tener en cuenta. Es una mujer soltera que disfruta su sexualidad abiertamente porque el propio acusador dice que mantiene relaciones sexuales con ella y que otros habitantes del pueblo también las mantienen, ¿no? Y que tiene esa fama y además de ello recibe dinero a cambio, ¿no? Como para rematar ese discurso de denigración continua. Con respecto a las penas dadas a las mujeres que cometían pues, la simple fornicación o el adulterio, creo que la ponencia que ha dado Lucía en ese sentido es bastante reveladora, ¿no? Ahí vemos como las dinámicas de la justicia son bastante ambivalentes según la cosa en la que encontremos. Obviamente juega un papel fundamental las categorías de diferencia. No es igual, entiendo yo, ser mujer adúltera en una situación de privilegio económico, siendo parte de la minoría dominante y formando parte de la élite, y eso lo vemos muy representado en los trabajos de las penas. Sin embargo, vemos como las mujeres más empobrecidas son finalmente las que llevan, las que asumen las penas más crueles, y después hay un discurso punitivo pedagógico que Lucía ha descrito muy bien y que yo también he visto en algunos expedientes, de cómo en el proceso de la pena es muy importante que haya una exposición pública de esa mujer que ha cometido ese crimen para que el resto de la sociedad reflexione sobre las maldades que cometen estas mujeres deshonestas, ¿no? También se hace, por ejemplo, en el caso de los sodomitas, que en muchas ocasiones los montan en un burro totalmente desnudo y los pasean por el pueblo, para que el resto del pueblo vea lo que efectivamente ha cometido esta persona. No es tan frecuente, sin embargo, encontrarlo en los casos de criminales hombres. Creo que con esto he terminado al menos esta ronda. Una pregunta de Jesús Bonache para Víctor Navarro. Bueno, Víctor Javier Navarro. ¿Qué papel debería tener el docente a la hora de prevenir casos de violencia de género en la adolescencia? Bueno, pues sobre todo es lo que hemos comentado y también se ha comentado en esta mesa. Al final, el tema de la violencia de género, el tema de trabajarlo dentro de los puntos de vista de los medios de comunicación, sobre todo eliminar cualquier aspecto político. Al final, la violencia de género no tiene nada que ver con ideologías. De hecho, una de las primeras pues, aportes desde el punto de vista de la violencia de género fue también por el Partido Popular en el año 2003. Tenemos, por ejemplo, la Ley Orgánica 27/2003 del 31 de julio, y en este caso
pues se regulaba la orden de protección de las víctimas de violencia de género, en este caso de violencia doméstica, perdón. Hay que eliminar cualquier tipo de vestigio político, hay que trabajar en una misma línea. No hay ideologías en violencia de género ni en feminicidio. Por ello, los centros educativos se tienen que eliminar y quitar pues, cosas que son inútiles a la hora de enseñar. A mí no me vale que en cosas pues, que se esté profundizando ahora mismo en la sociedad actual y que se intente potenciar a través de los distintos medios de difusión, de decir niños, niñas, mujeres, hombres y tal, hacer repetidamente eso cuando no se forma en el respeto a los derechos, las libertades fundamentales. Hay que actuar para conseguir pues, esa efectividad de igualdad de derechos entre ambos sexos. Hay que pues, también ofrecer cualquier tipo de juegos, juguetes, como he dicho antes, pues sin prejuicio de género, proporcionar habilidades que de alguna manera pues, se trabaje esa igualdad en el ámbito familiar, doméstico, elaborar también materiales didácticos, ¿vale? Sobre todo pues, que contengan cualquier tipo de, cualquier tipo de estereotipos discriminatorios para proteger la igualdad de derechos entre ambos sexos. Sobre todo es evitar pues, cosas que he comentado anteriormente, pues, que al final identifican claramente esa diferencia de sexos, como lo que he dicho, pues frases como los niños no lloran o eso es cosa de niñas. Al final debemos de trabajar en esa igualdad real y los docentes son conscientes de ello. Por ello, al final se debe trabajar dentro de ese modelo único de niño, de ese modelo único que al final lo que se debe trabajar es hacia una sociedad mejor, hacia una sociedad igualitaria y quitarnos de esas etiquetas, porque al final, como lo he comentado anteriormente, cifras hay y la violencia de género podría haber existido hace mucho tiempo, pero yo profesionalmente me valgo por esas estadísticas. Y esas estadísticas fueron gracias pues, a leyes como la del año 2003, que sí que íbamos muy atrasados frente a países de América Latina o de Europa, pero debemos de trabajar conjuntamente en cosas que sean pues eficaces para una educación igualitaria. Damos paso a Gertrudis. Por favor, abre cámara y micrófono. Hola, ¿me oye? Hola. Sí, te oímos. Vale, hola. Bueno, lo primero darle las gracias a mis profesores, que siempre es un gusto escucharlos. Y la pregunta, bueno, también darle las gracias a Víctor, por supuesto. La pregunta es para Víctor. Yo noto que hay una ralentización en los efectos de la educación en igualdad. Entonces, creo que hay, bajo mi punto de vista, creo que hay unas fuerzas antagónicas, que lo primero es la educación escolar y luego la educación que damos en casa. Yo, por ejemplo, tengo 2 hijos, pero luego hay una lucha con ese bombardeo de vídeos, de música, por ejemplo, esas letras musicales que son horrorosas, que las ponen en comuniones, por ejemplo, es un ejemplo. Esas niñas hipersexualizadas. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ese equilibrio? Porque para mí es dificilísimo. No para mí, porque encima, como mujer, si yo defiendo esa postura, me tachan, es que tú eres muy feminista. Perdona, o sea, no, soy feminista. Ni mucho ni poco, soy feminista. Entonces, ¿por qué a ciertos hombres también, esto es otra pregunta, por qué hay que darles un feminismo a la carta? ¿Por qué hay que hacer eso? Encima te criminalizan por ser feminista y por defender una postura igualitaria, porque es lo que yo he defendido siempre y es lo que intento inculcarle a mis hijos. Pero claro, luego están las fuerzas antagónicas. Y básicamente eso era mi reivindicación y mis preguntas. Bueno, pues nada, muchas gracias. Nada. Simplemente al final es difícil, ¿vale? Al final vivimos una sociedad muy marcada de géneros. Al final, pues yo creo que todos deberíamos de ser feministas y machistas,
bien dentro de un buen concepto, como digo. Uno desde el punto de vista, porque al final se ha degradado el concepto de machismo y el concepto de feminismo hacia los extremos. Alguien puede estar orgulloso de ser hombre y de ser macho, y una mujer puede estar orgullosa de ser femenina y no pasa nada. El problema es cuando llegan los extremos y esos roles de educación y de enseñanza, y como he comentado antes, algunos de los aspectos que hay que trabajar dentro del ámbito educativo es cuando rozan esos extremos. La sociedad nos empuja hacia un modelo y ese modelo está claramente diferenciado. Lo que he comentado antes, el tema de los colores, el tema de la educación. Pero al final hay que predicar con el ejemplo. No podemos poder transformar a una familia, no podemos transformar a una persona que pues al final, lo has comentado antes, esos estereotipos, pues bueno, pues me vienen un poco a la imagen esas canciones, por ejemplo, pues que salen chicas medio desnudas, y al final, si hay gente que consume esos productos, si hay gente que consume esos vídeos, es que al final, pues la sociedad los acepta. Lo he dicho anteriormente, allá por los años 50, allá por los años 60, era totalmente ver un anuncio, y hay un montón en YouTube, de la mujer solo y únicamente pues orientada como al servicio del hombre. En anuncios de electrodomésticos o incluso llevando una copa de una determinada marca de alcohol y sirviéndoselo al hombre. Por suerte eso ha quedado atrás. Por suerte ha quedado atrás y estamos avanzando hacia una sociedad pues evidentemente igualitaria. Al final mi consejo es intentar dar esos pasos de educación en esos aspectos que he dicho anteriormente, a través de la familia, a través de la escuela, a través de la cultura y a través del grupo de iguales, y que vayan dirigidos a esa forma de pensar igualitaria, pero siempre sin chocar con otro tipo de conceptos. Una familia, como digo, lo he dicho anteriormente, una mujer peca o un hombre peca cuando ese concepto de desigualdad es aceptado por los dos y es lo que va a transmitir a sus hijos. No sé si captas lo que te quiero decir. No va a ser difícil cuando en esas relaciones donde hay poder del hombre sobre la mujer y la mujer acepta ese poder porque al final es lo que ha ido aprendiendo a lo largo de los años, es lo que va a transmitir a sus hijos y va a ser difícil cambiar. Sí, pero para eso hay que desaprender. Ya, por eso digo, todavía nos queda mucho paso por delante. Muchísimo. ¿Qué haría yo? Y lo he dicho antes, con esas relaciones de poder que están volviendo otra vez por el tema de los usos de las redes sociales, por esa forma de vender a la mujer o al hombre a través de vídeos, de aplicaciones. Sobre todo, pues acompañar a nuestros hijos, acompañarlos a la hora de consumir estos productos. No podemos darle esa libertad y esa ventana abierta al mundo, y desde el punto de vista tecnológico el problema existe en el desconocimiento tecnológico en muchas ocasiones. Dentro del punto de vista del uso de las nuevas tecnologías, algo tan sencillo que yo siempre lanzo esa pregunta a los padres es ¿a qué edad puede un joven poder tener a su nombre un número de teléfono móvil? Te lanzo esa pregunta. ¿A qué edad puede tener un joven un número de teléfono móvil? Otra pregunta muy complicada. Sí, no, Sí. pero te lo pregunto. Sí, al final... en teoría, para mí tendría que ser a partir de los 18 años, cosa que Vale. no se cumple nunca. Legalmente es a partir de los 18 años, porque es cuando va a tener un contrato para ese número de teléfono, ¿vale? Claro. Anteriormente, no quiere decir que cuando pase los 18 años ya, pues al final la sociedad se ha ido modificando sus conductas y no se parece los 18 años al de hace 20 y al de hace 30. Sí que es cierto que a la hora de consumir esos productos deben estar los padres para orientar y también pues dirigir sobre la idoneidad o no de esos vídeos, de esos contenidos, de esas aplicaciones. Es muy importante, ¿vale? Si queremos transmitir esa igualdad, lo he dicho anteriormente, familia, escuela, grupo de iguales, cultura, todo en ese pack, pero no dejemos
o no queramos pedir a las administraciones o no queramos pedir al Estado esa obligación de igualdad cuando nosotros no predicamos con el ejemplo o no nos sentamos con nuestros hijos a ver una película o a ver una serie o a ver o en este caso este tipo de vídeos. Va a ser difícil. Mi consejo al final es pues seguir en esa línea, trabajar sobre todo esa igualdad, pero como digo, la igualdad está entre el hombre y la mujer, no la mujer por encima del hombre ni el hombre por encima de la mujer, sino la igualdad. No se pretende eso, ni Por mucho. eso lo digo, que cuando se llegan a los extremos es cuando existe el problema. Entonces, si queremos trabajar en una sociedad igualitaria, debemos de conseguir ver totalmente normal en un anuncio publicitario una mujer pues ocupando determinados puestos. Yo soy policía local, además de criminólogo y tal, y profesor de la UNED, y todavía existe en determinados cuerpos de Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, todavía existe. Cuando, por ejemplo, en Cartagena fue la primera mujer de la región de Murcia, en el año 81, fue cuando se introdujo por primera vez una mujer aquí en la región de Murcia. Imaginaros esa compañera del año 81 frente a una mujer que entra pues ahora en el año 2020. Pues aún sigue existiendo estereotipos y todavía sigue existiendo profesiones que diferencian al hombre y la mujer, sobre todo por el bombardeo informativo. A mí cuando me dicen hay diferencia salarial entre hombre y mujer, vale, muy bien, es posible, pero quiero más datos. Quiero más datos porque una policía cobra igual que yo, una abogada va a cobrar igual, una profesora de universidad va a cobrar igual. El problema es que todavía sigue existiendo, y a través de los medios de comunicación, determinadas profesiones que dan esa imagen de la mujer, sobre todo desde el punto de vista laboral, a actividades precarias. Os pongo el ejemplo, a lo mejor detrás de una barra de bar, detrás de como dependienta o como peluquera, son profesiones que están a lo mejor menos valoradas y deberían de trabajarse y debería darse esa normalidad desde el punto de vista laboral, igualitario y también pues desde el punto de vista pues social. Muchas y ya está. Y continúa con esa educación igualitaria. Muy bien, gracias. Y por último, damos paso a Julián Gómez, que puede abrir cámara y micrófono cuando quiera. Julián. Sí, estoy aquí. La cámara no va a ser posible, no dispongo de una ahora mismo. Y bueno, ya y en la pregunta, a mí me parece algo que daría mucho que decir, es sobre cómo en las sociedades del antiguo régimen, en sociedades en las que la Iglesia, básicamente otros dos pilares, en el catolicismo, sobre todo aquí en España, en el que se adora tanto a la Virgen María, cómo es posible que se adore, por un lado, tanto a la Virgen María como a la Madre de Dios, y por otro lado, se trata así a las mujeres, en todos los casos que nos hemos dado y los que no os han contado nunca. ¿Cómo es posible eso, adorar tanto a la Virgen María y por otro lado tratar así a las demás mujeres? Bueno, pues creo que además que Julián la planteaba para mí, creo que también Lucía, por ejemplo, podría resolverla muy bien. Me parece una pregunta muy compleja, pero que sin embargo, o sea, claro, desde mi punto de vista, desde las perspectivas que yo trabajo y el tipo de fuente que yo trabajo, que son expedientes judiciales, donde lo primero que le preguntan al expedientado es si es cristiano o viejo, cuáles son sus cualidades como buen cristiano, si es hombre de honra, para después remitirlo a la presunción, es una acusación de presunción de violación. O sea, juega un papel muy importante la religiosidad de cada cual, pero no por ser uno religioso, o más bien, también habría que apostillar que efectivamente los corpus que elabora desde la teología, desde el medievo, y los manuales religiosos, en cierto modo, fomentan la violencia contra las mujeres.
Sí es cierto que hay un discurso mariano muy importante en el catolicismo. También es cierto que en el discurso católico hay una persona que está todo el rato presente, a la que se le denigra constantemente por ser una mujer o adúltera o prostituta, que es María Magdalena. Y sí, o sea, Jesucristo le da la dignidad, pero el resto de personajes bíblicos la siguen tratando como una prostituta, una mujer adúltera, es decir, una mujer deshonesta que no es tan buena o no es tan válida como el resto de personajes femeninos que acompañan la cohorte de Jesucristo, ¿no? Por poner un ejemplo que creo que es bastante simbólico. La realidad es que también el catolicismo se basa en la señalización de Eva. En Lilith hay muchos personajes femeninos dentro del catolicismo que son denigrados constantemente y vulnerados por el hecho de ser mujeres. Si bien la Virgen María es paradigma precisamente porque cumple un rol de feminidad muy concreto dentro de la estructura de género. No sé, quizá Lucía pueda aportar algo más que yo, porque en ese sentido creo que ella sabe mucho más del tema, pero creo que es una pregunta muy compleja, pero que en mi opinión tiene una solución muy sencilla. La hipocresía en la que se construyen ciertos discursos, ¿no? El hecho de que los católicos respeten la imagen y veneren la imagen de la Virgen María por ser mujer, pero no, o sea, veneran la imagen de la Virgen María, pero no por ser mujer. La veneran por la función que tiene dentro del imaginario cultural católico. Pero creo que no es la cuestión de género la que sea más importante en la veneración mariana. Bueno, no sé si he respondido a la pregunta, pero que podría dar incluso para un simposio. No, sí, más o menos le he respondido. Si es una pregunta demasiado compleja para sí en 5 minutos y sí, tiene razón. Da pues mucho que hablar por un simposio, además. Sí, también la hipocresía, básicamente. En plan, digo esto por aquí, pero luego hago esto por allá. Bueno, claro. La Sí, Virgen puede ser una María, explicación. perdona, Gracias. la Virgen María es adorada, aceptada, como todas las vírgenes, porque son vírgenes, ¿no? Y por eso es respetada. Y es el modelo hegemónico de mujer al que, digamos, la tradición judeocristiana quiere aspirar, pero no es la realidad, pero es el modelo hegemónico al que se quiere, hegemónico de género femenino. Pero solamente hace falta leer el Génesis y el séptimo cuando Dios creó al hombre, y la mujer aparece en el Génesis como la culpable del pecado original. Ahora bien, si hacemos una lectura feminista, porque hay unas feministas católicas magníficas, si hacemos una lectura feminista de Eva, pues mire, Eva es una mujer que Adán es el obediente y Eva es la mujer que va, interroga, se cuestiona, quiere probar cosas nuevas, razona y no es una simple obediente. Entonces, ¿cuál es una de las naturalezas esencia del ser humano? Que se interroga, que es curioso, que no acepta algo por el mero hecho de que alguien le ha dicho no te acerques al manzano. No, ella piensa y reflexiona. Entonces, esta es una lectura feminista que han hecho feministas teólogas feministas muy buenas. Entonces, no tiene nada que ver la religión, las religiones son las que interpretan los mitos, emblemas, indicios, como dice Joan Scott, ¿no? Interpretan los comportamientos y ocurre en la religión católica, ocurre en la tradición islámica, ocurre en el budismo, ocurre en las religiones de las sociedades originarias. Entonces, pues,
las diosas y los dioses, porque aquí tenemos solamente un dios y las vírgenes, ¿no? Y los santos, pero tenemos un dios. Pero, por ejemplo, en la sociedad originaria hay un montón de dioses y además los dioses tienen género. Los dioses tienen género. Los apus son masculinos, las montañas sagradas son masculinas. El cerro de Potosí es masculino, pero al mismo tiempo es alimentada la veta de plata por el cerro de enfrente, que es femenino. Y bueno, pues esto daría para hablar largo y tendido. Creo que ya podemos dar por cerrado el turno de preguntas. A mí es verdad, sí. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos los participantes su interés y doy paso a Cristina Roda. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Ángela, por la moderación del debate. Muchas gracias a todos los participantes por su interés en preguntar y plantear preguntas muy interesantes que han hecho posible también que todavía las ponentes hayan tenido más interés respondiendo matices concretos y realmente pues sacando lo que se pretende de un seminario, abriendo caminos y líneas de diálogo que podíamos estar aquí una semana o 6 meses. Sí. Bueno, felicitar a los 3 ponentes. Muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Han estado magníficas. Creo que el seminario ha sido todo un éxito. Realmente no hay más que ver la cantidad de preguntas que os han hecho y bueno, pues que han sido brillantes y yo estoy muy contenta de bueno, que hayamos un año más hecho el nuevo seminario con éxito absoluto, que se me tapa la visión, me aparecen y dejo de veros. Y bueno, pues no sé si está por ahí la secretaria del centro. Aquí estoy, sí. Que también sí, estoy aquí. Clausura el seminario. Yo felicitaros a todos, emplazaros a que el año que viene, si Dios quiere y podemos vernos de cerca, mejor. Si no, pues continuaremos haciéndolo así, porque ha resultado muy bien. Gracias, por supuesto, al todo el sistema técnico y moderadores y todo esto de la UNED, que ha hecho posible, como ha dicho antes Juan Pedro, hemos descubierto, cada día descubrimos plataformas nuevas. Y el caso es que podemos interactuar, vernos, hablar y al final hasta casi se nos llega a olvidar que estamos a distancia. O sea que... Y bueno, por mi parte, pues eso, muchas gracias a todos. Le cedo la palabra a la secretaria Sociedad de Cartagena, María Ángeles Urrea Gallardo, para que dé por finalizado este tercer seminario de género. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Bueno, pues ya buenas noches a todos, porque se nos ha hecho de noche. Como me ha presentado mi compañera y amiga doña Cristina Roda, a petición de ella y como secretaria del centro asociado de aquí de la UNED de Cartagena, tengo el honor de clausurar este tercer seminario que hoy hemos tratado como reflexiones sobre la violencia de género. Brevemente unas palabras. En primer lugar, expresar mi agradecimiento a los ponentes que esta tarde han estado aquí con nosotros, a doña Lucía Provencio, a don Víctor Javier Navarro, compañero, y a don Juan Pedro Navarro. Igualmente, felicitarles por su aportación y excelente trabajo que nos han dejado en sus ponencias, del que hemos disfrutado y aprendido todos. En segundo lugar, a la UNED, como institución, y a su directora, doña María Luisa, que al igual que en años anteriores nos ha puesto a nuestra disposición este marco material de la universidad, que este año lamentablemente no ha podido ser físico, sino como hoy prima y como es habitual en el espacio virtual. Nos hemos encontrado, pero igualmente aquí hemos estado. Por último, a todos los asistentes que de manera masiva han respondido, han estado con nosotros y nos han acompañado en este seminario, que además creo que ha sido de mucho provecho para ellos. Y bueno, sin más dilación, emplazaros a todos, como ha dicho Cristina,
para vernos el próximo año, que ya será la 4ª edición, y que, como todos deseamos, seguro y esperamos que pueda ser de manera ya física y presencial. Y bueno, si de alguna forma hemos podido dar visibilidad y poner voz a las víctimas de la violencia, esta vez de género, pero a cualquier tipo de víctima que sufre violencia, pues creo que hemos conseguido el objetivo propuesto. Y bueno, finalmente, que no se me olvide, tengo que reconocer y agradecer el trabajo hecho a doña Cristina Rodal Cantú, nuestra compañera y profesora también de la UNED, y como directora del seminario. Igualmente a mis compañeros coordinadores de extensión universitaria, doña Ángela Marcé y don Javier Sánchez Páramo, porque junto a los ponentes, asistentes y entre todos hemos conseguido que este seminario pues haya terminado con un éxito excelente, estupendo. Y bueno, pues nada más. Y muchísimas gracias a todos y espero vernos pronto y además el próximo año que estemos todos otra vez, aunque no nos gustaría celebrar este seminario. Pero bueno, mientras que tengamos esta lacra que empieza sobre la sociedad actual, pues hay que estar en ello y levantando la voz para denunciarlo. Pues muchas gracias a todos y hasta pronto. Gracias.